Vamos a dibujar un cubo en perspectiva cónica. Tenemos un plano de cuadro, que es el plano del papel este, lo representamos en perspectiva. Tenemos una línea de tierra, que es donde corta el plano geometral o plano del suelo. Pues este es el plano geometral, este el plano del cuadro. Y entonces representamos esta línea, la línea de tierra, por ejemplo, aquí. Línea de tierra visto desde arriba. Cogemos una figura, por ejemplo la vamos a colocar aquí detrás, pues según esta posición. Y ahora cogemos el punto de vista. Esta es la línea del horizonte, que es la altura a la que está el punto de vista cuando el plano de cuadro no está inclinado respecto al plano el plano geometral donde se apoyan los objetos. Si inclináramos el plano, pues entonces este punto, el punto principal, que es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano del cuadro, pues ya no coincidiría sobre la línea del horizonte. La línea del horizonte es la línea del final de este plano, tal y como la ve este punto de vista. Bueno, tenemos la distancia de PV, vamos a colocarlo visto desde arriba. Tenemos, por ejemplo, P aquí, y en una perpendicular el punto de vista. O sea que esta distancia, que llamaremos A, es esta distancia. Tenemos también la figura visto desde arriba. Vamos a colocarla, por ejemplo, según esta disposición. Por ejemplo, así. Vamos a hacer un cubo al que le redondeamos las aristas y los vértices mediante esferas y cilindros. Entonces, esa es la posición del cubo. Como vemos bajo este punto de vista, pues se ven las dos caras. Representamos ahora, esto es lo que se ve desde arriba, la planta, y ahora representamos el alzado. O sea, lo que veríamos desde aquí. Realmente esto sería como una representación diédrica de esto. Tenemos visto desde arriba esta línea que coincide con la línea de tierra, que es esta. Y ahora visto frontalmente vemos la línea de tierra y la línea del horizonte. O sea, la línea de tierra otra vez. Aquí coinciden las tres, línea de tierra con plano de cuadro con línea de horizonte. Y por último representamos la línea del horizonte, que es en realidad la altura o distancia del horizonte a la línea de tierra, o sea, la altura a la que está el punto de vista. Vamos a darle, por ejemplo, esta altura. Como vemos, esta línea y esta son siempre paralelas, ya que esta es la imagen de la recta del final de este plano, o sea, la imagen de la recta del infinito. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que determinar cómo son de grandes las esferas y cilindros que limitan cada una de las partes de esta pieza. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que esto sea, lo vamos a colocar aquí según esta disposición. Podría ser, por ejemplo, aquí dos partes y aquí una. Bueno, en todo caso no nos interesan los números porque lo vamos a hacer todo gráficamente. Entonces, si yo prolongo esta línea y prolongo esta, resulta que corta el plano del cuadro abajo en la línea de tierra, como vemos aquí, en este punto y en este. Es lo que se dice las trazas de las rectas, que se apoyan en el suelo. O sea, tendríamos estas dos que nos darían estos dos puntos. Bueno, pues los tenemos aquí. Y si prolongo estas dos, también tengo aquí estas dos trazas. Y ahora, por el punto de vista, que lo tengo aquí abajo, hago paralelas a ambas rectas. Una paralela a esta, teniendo entonces aquí la fuga de estas líneas. O sea que he hecho aquí la traza de esta recta y también en la prolongación aquí he obtenido la traza de esta otra recta. Y ahora, como vemos aquí, hago paralelas a esas dos líneas, a esta y paralelas a estas. De esta forma tengo la fuga de todas las líneas paralelas que se cortan al final en este punto. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, la representación de esta recta, que llamaré B, pues sale de este punto y va hasta su fuga, o sea que es esta. Entonces la representación de B es B' y esta es la fuga de B. Bueno, pues aquí tenemos, sería esta recta. Como vemos, estos puntos hay que subirlos, están en la línea de tierra, por eso los subimos aquí a la línea de tierra. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro.
Lo mismo hacemos con esto, aquí tenemos uno y aquí otro. Resulta que estas dos son paralelas a esta y por tanto van a esta fuga que siempre subimos ortogonalmente a la línea del horizonte. Y lo mismo aquí, haciendo una paralela por el punto de vista a estas líneas, siguiendo esa dirección, tenemos aquí la fuga de esas líneas que subimos siempre ortogonalmente a la línea del horizonte. Entonces tenemos aquí f1 que llamaremos y aquí f2. Bueno, por último, como tenemos que estas dos líneas van hacia esta fuga, unimos. Y lo mismo, tenemos esta que va hacia esa fuga y unimos. Ya tenemos la base o proyección de la figura en planta, que es esta. Si queremos ahora proyectar los puntos por donde van a ir las esferas, pues prolongamos también la posición exacta de los puntos y proyectamos estos puntos aquí y aquí. Entonces volvemos a fugar hacia F y lo mismo aquí, y tenemos ahí esa división. Y lo mismo aquí, fugamos hacia F y tenemos también, al proyectar esto, esta otra división. Bueno, esto nos facilita luego, si lo hacemos en todas las caras, poder construir las distintas esferas y cilindros que hay en cada esquina. Por último, tenemos que la altura pues es igual al lado, también a la longitud de la arista, ¿no? Entonces cogemos la longitud de la arista y la colocamos a partir de una traza. O sea, esta medida desde aquí hasta aquí, que llamaremos M, por ejemplo, la colocamos aquí y fugamos hacia esa fuga, por ejemplo. Como sabemos, esta medida la colocamos aquí y al fugar resulta que al levantar aquí una vertical y aquí otra, pues ya tengo esa cara. Ahora, no hace falta que la coloque en otra traza, simplemente uniendo este punto con la fuga y levantando aquí otra vertical, pues tengo ahí la cara trasera. Uno con la fuga y levantando por aquí una vertical tengo la arista anterior, y F1 con este punto obtengo este. De esta manera tengo ya aquí el prisma al completo. Y ahora en estos puntos puedo levantar verticales y lo mismo por aquí. Y esa división que tengo aquí, esta unidad, también la puedo colocar aquí y aquí. De esta forma, al proyectar, me corta aquí y me corta aquí. Nos acercamos ahora ya un poco, ahora ya estamos solo en este detalle. Decíamos que las divisiones de aquí abajo, estas divisiones de aquí las podíamos poner aquí y fugar, entonces corta aquí, puedo fugar hacia F1, puedo fugar también donde corta aquí hacia F1 y por ahí hacia F2. Con lo cual ya tengo que este cuadrado va a ser invariable. Luego tengo aquí este cuadrado, aunque no lo parezca, como en realidad estos elementos son también cuadrados, bueno, pues esto también sí está bien dibujado. Bueno, por último, fugando desde este punto hacia F1 y fugando hacia F1 tengo la división superior, y lo mismo fugando aquí hacia F2 y hacia F2 tengo también la división superior. Bueno, una vez que tengo ya las divisiones hechas, entonces lo que puedo hacer ya es el dibujo de cada octavo de esfera. Tengo aquí un fragmento, tengo luego aquí un cilindro que entra tangente por aquí, lo mismo entra tangente por aquí. Ahora esto es recto, viene por aquí abajo, lo mismo viene por aquí abajo. Necesariamente esta línea, el contorno del cilindro, va a fugar hacia F1. Aquí, haciéndolo por detrás, pues tengo que la esfera es tangente por ahí y entra tangente por aquí. Bajo una vertical y lo mismo aquí, otro trozo de esfera que entra tangente por ahí. Aquí también entra tangente por ahí. Y aquí detrás, si hacemos la parte de atrás, pues también vemos que aquí es tangente el trozo de esfera y tangente al cilindro también por detrás. Entonces aquí se ve parte del cilindro, tangente a la esfera, y aquí igual. Tenemos la esfera. Bueno, como podemos ver,
es simplemente como si fuera aquí 8 pequeños cubos en cada uno de los vértices del cubo, obteniendo entonces ya esa forma que vamos a remarcar pues de esta manera. Vemos aquí la vertical y por ejemplo aquí la vertical. Ahora tenemos aquí la forma redondeada del contorno esférico y aquí también. Viene por aquí, tangente, una esfera a la otra mediante la superficie cilíndrica. Y ahora fuga hacia F2. Lo mismo por aquí, entra tangente, fuga hacia F1, tangente y esta fuga hacia F2. Bueno, eso es lo que nos quedaría. Hay que pensar que en realidad este punto de la esfera y este de aquí, como este y este, formaban aquí un cuadrado. En la base tenemos que era este punto, era donde está el cuadrado este, o sea que tenemos aquí el cuadrado era este y era este. Bueno, eso es realmente donde se apoya la figura y a partir de aquí podíamos dibujar con más precisión. Pues por ejemplo esta línea, por ejemplo esta, y ahora esta de aquí, y por ejemplo esta de aquí. Bueno, pues esa sería la figura. Vamos por último a hacer unas sombras. Si por ejemplo ponemos el punto de luz, vamos a ponerlo por ejemplo aquí arriba, aprovechando ya el espacio, el punto de luz y su proyección L' sobre el suelo que queda en la línea de tierra. O sea que es una recta del plano del cuadro. Bueno, para hacer sombras de superficies como cilindros, esferas, hay una forma fácil y más rápida y es, en vez de considerar el cilindro o la esfera, considerar el cubo. Entonces si yo hago la sombra del cubo, es más fácil que al proyectar estos puntos, por ejemplo los que corresponden a los cubos pequeños, pues me determinen con facilidad los puntos por donde pasan cada una de las elipses que corresponden a la proyección de los arcos de las esferas. Bueno, según eso entonces hacemos la sombra del cubo. Entonces alineando este punto con este, tenemos que la sombra de este segmento vertical, alineando este punto con este, pues será este. Entonces la sombra de esta línea, como va a ser paralela a ella, fugará hacia F2. Entonces la sombra de este punto, alineando con el punto de luz, es esto. La sombra de esta línea de atrás, de la arista del cubo, será paralela a ella, entonces irá hacia F1. Ya tenemos la sombra del cubo. Si ahora lo que hacemos es proyectar, como decíamos, estos puntos de los 8 cubos de las esquinas, en realidad ya puedo determinar con precisión dónde están los extremos de la esfera. Entonces proyecto este punto y de repente cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de toda esta línea será una paralela a ella. Y la sombra luego de esta línea irá paralela hacia F2. Lo mismo si hago aquí con esto, alineo el punto de luz con este, pues también tengo aquí este detalle del fragmento del cubo. Y si hago lo mismo con esto, al alinear con L, pues me corta aquí. Bueno, pues también puedo hacer aquí la división y lo mismo detrás. Es esta arista que está alineada con el punto de la base y también al proyectar, por ejemplo, este punto, pues cae aquí. Luego fuga hacia allá, esta fuga también hacia allá, podría proyectar esto también. Entonces este punto, por ejemplo, este punto ya lo tengo aquí y ahora este, pues necesariamente tenemos esta línea que nos falta, podríamos proyectar este punto aquí. Bueno, como vemos, si hacemos la rejilla donde va a entrar el objeto, es más fácil que nos salga bien lo que es la sombra del objeto. Entonces tendríamos, por ejemplo, la sombra es una homología entre lo que es esta forma y el contorno que separa la luz de la sombra. Bueno, como esto está
en sombra, tendría el cilindro, la proyección del cilindro, tenemos aquí este punto, es esta. Por tanto, ya sabemos que si hacemos la tangente, pues por este punto de tangencia podríamos subir una línea, y esa sería la separación de luz y sombra. Y como las dos superficies son tangentes, pues a partir de aquí va a venir la sombra de la esfera, mientras que por aquí debajo también. Bueno, si yo por ejemplo represento ahora aquí todo lo que es la superficie, por ejemplo esta cara, luego la tangente, o sea, si represento toda la sombra de la figura, todo por aquí. Si por ejemplo representara dentro de este cubo lo que es el fragmento de esfera, por aquí detrás, la separación aquí de la esfera y del cilindro, o sea, el punto este donde es tangente, al alinearlo con L, aquí me cortaría exactamente el punto donde se separa la luz de la sombra en el cilindro. Bueno, también en cuanto a las reflexiones, pues podríamos, vamos a darle un poco de sombra. Una cosa es la sombra propia de la figura, que ya la vamos a marcar. Y ahora aquí, como la sombra de esto viene por aquí, y hace el cubo, se amplía en esa dirección. Y viene desde este punto, ahora una paralela a esta, o sea que va hacia aquella fuga, que vendrá por aquí. Bueno, entonces tenemos que la sombra viene por aquí abajo. Lo marcamos ya. Sacamos un poco. Pues la sombra del cubo sería esto. Y por aquí detrás ya nos olvidamos de la caja del cubo. Aquí ya hay mucha línea, pero y aquí también, esto tanto reflejo como sombra parecería ahí toda una línea. Si por ejemplo alinear el punto de luz con aquí el punto de tangencia para la sombra, pues tendría que este punto y el que tiene aquí su sombra están alineados. Eso quiere decir que si aquí tengo el trozo de esfera y lo uno con el punto de luz, donde corte aquí al trozo de esfera, por ahí pasa la luz paralela a esta línea o a la arista del cubo. Entonces, ahora la sombra viene por aquí y por aquí. Bueno, vamos un poco con esto para diferenciarlo de... En todo caso, la sombra no está perfectamente recortada, sino que lógicamente siempre en el contorno se difunde con lo demás. Bueno, por último vamos a hacer un poco como que fuera algo reflectante. Entonces, como aquí hay más luz y más hacia lo lejos no hay luz, se supone que aquí está reflejando toda la luz y según nos alejamos pues se va oscureciendo, con lo cual aquí podríamos poner más oscuro. Y lo mismo para la parte superior, con lo cual podríamos poner aquí el oscuro. Y aquí igual. O sea que en realidad esto ahora ya serían los reflejos, ¿no? Y aquí pues también un degradado. Bueno, entonces podemos degradar un poco aquí un oscuro. Aquí por ejemplo otro. Hacia abajo. Y aquí por ejemplo otro más. Definir aquí el oscuro de la reflexión
y por ejemplo aquí lo mismo. Aquí en la esfera pues se reflejaría todo al completo prácticamente. Y aquí lo mismo también, muy oscuro. Bueno, pues eso podría ser simplemente una aproximación a lo que podría ser una reflexión, pero lo que nos interesaba sobre todo era lo de las sombras. Y las sombras, pues eso, se repartía por aquí, luego venía el cilindro, tangente, y luego la sombra de la esfera. Lógicamente habría que hacer cada cosa independiente, lo cual sería bastante más complicado. Y aquí, pues alto contraste para hacer ver que hay un reflejo. Mismo por aquí.